Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles cómo pueden ustedes limpiar su batería, que sus postes de la batería ya estén muy sulfatados. Entonces podemos utilizar este proceso, que es algo casero pero nos ayuda bastante bien. Lo que vamos a necesitar para el proceso es un poco de lija. En mi caso voy a utilizar lija del 220. Voy a utilizar limones, voy a utilizar una llave de media para quitar lo que son los postes de la batería, para aflojar los tornillos. Voy a utilizar también un cepillo para tallar. Voy a utilizar para finalizar el WD-40 y voy a utilizar un poco de agua con bicarbonato para que haga la reacción que nos va a ayudar a limpiar. Vamos a utilizar el limón con el bicarbonato. Lo primero que vamos a hacer es aflojar la terminal negativa de la batería, esto por seguridad. Vamos a aflojar. Bien, aquí ya la aflojamos. Simplemente voy a jalar un poco la batería hacia mí para que el cable no quede tan tensado, y vamos a levantar el borde de la batería. Como ven, ya tiene muchas partículas de sulfato y óxido, además de tierra. Esta la vamos a poner por un lado. De igual manera, ahora vamos a aflojar el poste positivo. Bien, aquí ya lo aflojamos, ya nada más lo vamos a retirar. Podemos desarmarlo por completo para limpiar correctamente toda la terminal. En mi caso lo voy a desarmar completo para poderlo limpiar de mejor manera. Aquí, como pueden observar, ya las partes están algo sulfatadas, entonces vamos a limpiarlas bien. De igual manera vamos a cepillar bien estas partes. Una vez que ya desmontamos las conexiones, vamos a comenzar a echar un poco de limón para que haga la reacción con el bicarbonato. Vamos a rociar aquí gotas de limón. De igual manera vamos a rociar aquí en el poste. Y con el agua de bicarbonato vamos a rociar un poco y va a empezar a hacer la reacción. Rociamos más limón para que siga haciendo la reacción. Esto nos va a ayudar a que podamos limpiar de mejor manera todo lo sulfatado con el cepillo. Igual podemos dejar unos 2 minutos que actúe lo que hemos vertido, y después de eso vamos a cepillar. Bien, aquí ya estamos también limpiando lo que son los componentes de la terminal. Ya he vertido algo de limón y vamos a echarle bicarbonato para ver si pueden apreciar la reacción que hace. Si ustedes gustan y no quieren utilizar así el limón como lo estoy utilizando, pueden vaciarlo en algún traste para que lo puedan manipular de mejor manera. Esto, como les comento, es un método muy casero, pero les puede servir bastante. Bien, ahora que ya hemos dejado un tiempo transcurrido, ya nada más vamos a tallar bien con nuestro cepillo. Pueden humedecerlo con lo que es el agua de bicarbonato y vamos a tallar. Tengan mucho cuidado que no les salpique a sus ojos. De preferencia pueden utilizar lentes de seguridad. Hay que tallar muy bien. Yo les recomendaría también, si ustedes tienen algún tipo de cepillo metálico, sería mucho mejor. En mi caso, por eso, para finalizar voy a utilizar lo que es la lija y eliminar la mayor parte de los residuos que este tipo de cepillo no me permitió eliminar. Pero si ustedes tienen el cepillo metálico, ya no van a batallar. Muy bien, ya aquí tenemos las dos piezas, las hemos tallado, y vamos a tallar también lo que son los contactos de las terminales. Tállenlas muy bien, pero tengan cuidado de no jalar los cables para que no vayan a causar por ahí un problema. También de este lado tengan cuidado, ya que está el fusible, y al último vamos a secar muy bien esa parte. Muy bien, aquí ya hemos tallado las terminales para que queden de mejor manera. Igual pueden utilizar unos 10 minutos tallando
y les va a ayudar mucho que utilicen ese cepillo que les comento metálico. Ahora bien, vamos a realizar el proceso para el otro lado. Vamos a echar un poquito de agua y vamos a tallar. De igual manera vamos a rociar un poco aquí para que haga la reacción, porque aquí sí ya estaba muy lleno de tierra, de sulfato. Vamos a dejar actuar un momento y vamos a hacer lo mismo con la terminal. Yo, como estoy utilizando el limón directamente, quedan pues los restos del limón, que al último los vamos a enjuagar con suficiente agua. Vamos a volver a vertir un poco de agua. De igual manera, aquí si pueden ustedes, pueden desarmarlo para que limpien de mejor manera esta parte. Igual, ya que lo hayan dejado reaccionar unos minutos, vamos a tallar muy bien. Hay que tallar muy bien la zona de contacto. Y hay que tallar también los postes de la batería. Por último vamos a usar abundante agua y vamos a lijar las piezas. Bien, ya por último vamos a tallar con la lija, que en mi caso es 220, para finalizar. Hay que tratar de tallar muy bien las partes internas para que quitemos cualquier residuo que nos haya quedado y que impida que haya una buena conducción de la energía. Hay que enjuagar con bastante agua y también vamos a hacer lo mismo con las conexiones. Bien, ahora vamos con la otra terminal. Hay que limpiar muy bien internamente. Ya aquí desmonté la terminal del lado negativo para poder limpiar bien los restos de sulfato que pudiera tener la pieza internamente. Esto de limpiar la batería del carro es con el objetivo de que no batallemos para encenderlo. Una de las causas que provocan que se batalla al momento de encender el vehículo es que tenga sulfatadas las terminales, porque así no envía la corriente necesaria para poder tener chispa al momento de encender el vehículo. Pero con este proceso nos va a mejorar considerablemente. Si haciendo muy bien este proceso sigue sin querer encender a la mejor a la primera, que batallen en encenderlo, lo que puede estar también dañado o que ya necesite reemplazo serían las bujías. Y vamos a tallar por la parte de atrás también. Ya que terminamos el proceso, simplemente hay que limpiar con un trapo todas las superficies y que quede muy bien secado. Una vez que ya limpiamos muy bien y que hemos secado la batería, vamos a proceder a conectarla nuevamente. Vamos a iniciar conectando el lado positivo. Ya por último nada más vamos a apretar muy bien. Muy bien, esta terminal ya quedó. Y por último vamos a colocar la terminal negativa. Colocamos y vamos a apretar. Muy bien, aquí ya quedaron fijas los dos lados de la batería. Ya nada más por último vamos a rociar WD-40 para que queden protegidas las terminales contra la humedad y contra la corrosión. Bien, ya para finalizar, una vez que realizamos todo el proceso, que la batería ya está limpia, que ya hemos quitado en lo posible los rastros de sulfato y de sarro, de suciedad que impedían el buen contacto de las terminales con la batería, vamos a aplicar WD-40 para poder, digamos, que sellar y proteger las terminales contra la corrosión. Vamos a aplicar. Igual si quieren usarlo sin el aplicador para que no brinque mucho en otras partes, vamos a aplicarlo directamente. Con un poco que rocien está bien, de igual manera en el otro lado.
Y pues prácticamente esto sería todo del mantenimiento a nuestra batería para que nos quede funcionando correctamente y no tengamos ningún tipo de problema. Ya simplemente hay que esperar a que seque bien el WD-40 antes de dar marcha al vehículo. De mi parte sería todo. Espero les sirva este video. Hasta la próxima.